Bueno, bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro sincrónico. Este ya es nuestro cuarto encuentro sincrónico correspondiente a nuestra fase de planeación. Hoy es jueves 3 de julio. Estamos con los técnicos en patronaje industrial de prendas de vestir de las fichas 318-622-6 y 318-622-7 para continuar analizando las actividades del componente técnico correspondiente a nuestra fase de planeación, que es nuestra fase número 2. También socializar temas correspondientes a la apertura y el inicio de las actividades de los componentes transversales que arrancan a partir del lunes, para que pues ustedes también se programen el lunes 7 de julio. Arrancan con tres competencias transversales nuevas, obligatorias, al igual que las dos que ya vieron en la fase de análisis. Así que para que pues se programen, se organicen en los tiempos, lo ideal hubiese sido que en el transcurso de estas 4 semanas que llevamos del proceso de formación de la fase de planeación del componente técnico, pues ya se hubiesen entregado actividades correspondientes a las competencias técnicas, semana a semana, como se vinieron socializando, para que ustedes pues no se dejaran acumular de actividades, pero pues desafortunadamente han sido muy pocas las personas, contadas más o menos 3 personas, las que han estado entregando actividades correspondientes al componente técnico, y pues eso es preocupante porque ahorita a partir del lunes les empiezan a socializar actividades de la competencia de comunicación, de la competencia de seguridad y salud en el trabajo y la competencia de matemáticas. Y por ende, pues esas actividades se van a estar acumuladas con las actividades del componente técnico. Entonces, pues allí va a ser un poco complejo porque van a tener que responder con bastantes actividades al tiempo. Entonces, lo ideal hubiese sido que hubiésemos estado entregando las actividades semana a semana como se vinieron socializando. Pero como no fue así, pues entonces ya ustedes van a sentir un poquito más de presión, un poquito más de premura en la entrega de las evidencias, a pesar de que tenemos hasta el 3 de agosto en su totalidad para entregar todo. Sí, el volumen de evidencias va a aumentar, chicos. Entonces aquí es donde yo muy respetuosamente los invito a que ojalá en el transcurso de este fin de semana, de la semana entrante, se coloquen al día con las entregas de las actividades del componente técnico, para que también puedan ustedes organizarse eh, con el inicio de las entregas de las actividades de los componentes transversales. Los instructores de las competencias transversales se estarán presentando en la plataforma Sayuna, para que por favor revisen el espacio de anuncios, para que conozcan a sus instructores transversales. La transversal de comunicación va a estar orientada y acompañada por la instructora Arelis Prada. Ella orientará la competencia del componente transversal de la competencia de comunicación. La competencia de matemáticas va a estar a cargo del instructor Alexander Beltrán, y la competencia de seguridad y salud en el trabajo va a estar orientada por la instructora Sonia Luna. Entonces, por favor, estar muy atentos a ese banner de publicaciones del espacio de anuncios, porque allí ellos se van a presentar. Allí ellos van a colocar los anuncios de invitación a los encuentros sincrónicos. El día lunes van a tener ustedes encuentro sincrónico con la competencia, si mal no recuerdo, es con la instructora Sonia. El día miércoles tienen la actividad de la socialización de evidencias con el instructor Alexander Beltrán. Y el día jueves van a tener la socialización de actividades de la competencia de comunicación con la instructora Arelis Prada. Entonces, la otra semana van a tener 3 encuentros sincrónicos en la noche. Igual, quienes no logren conectarse, los encuentros van a ser grabados para que ustedes puedan verlos de manera sincrónica, pero es importante que adquieran el compromiso. Si no nos conectamos al encuentro sincrónico, veamos la grabación que el instructor va a compartir también en ese espacio de anuncios con su correspondiente resumen, para que nos coloquemos al día con las actividades que se han socializado. ¿Claro hasta ahí la información? Sí, señora. Listo. Inclusive, chicos, ese cronograma de las competencias transversales se corrió
porque inicialmente arrancaban a partir de esta semana, pero pues dándoles el espacio a que se colocaran al día con las actividades del componente técnico, lo corrí para que iniciaran a partir del lunes. Entonces, por eso, ese fue el motivo. Alguien en un grupo preguntó si ya habían iniciado las transversales, ¿no? Arrancan a partir del lunes 7 de julio para que ustedes lo tengan pues ya organizado y proyectado. Y vuelvo y les recuerdo, los lunes van a tener encuentro con la transversal de seguridad y salud en el trabajo para que tomen apuntes. El miércoles con la transversal de matemáticas y el jueves con la transversal de comunicaciones. En el cronograma de actividades están las actividades que ustedes tienen que desarrollar. De igual manera, en la guía número 2 que ya hemos venido trabajando y socializando, allí también están las actividades que van a tener que socializar para que más o menos ya ustedes se organicen y sepan cuántas evidencias tienen que entregar. Si mal no recuerdo, son 2 de comunicación, creo que son 4 de matemáticas y creo que son 4 de seguridad y salud en el trabajo. No estoy muy segura, estoy especulando, pero allí en el cronograma y en la guía de aprendizaje están ahí claras para que ustedes también se organicen, chicos. Por favor, es importante el tema de la organización en la formación virtual para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que entregar y pues podamos cumplir a cabalidad con cada una de las actividades y no estemos más adelante en procesos de llamados de atención, en procesos de planes de mejoramiento, en procesos de comité y pues ya desafortunadamente como última instancia en procesos de deserción o de retiro voluntario. Entonces lo ideal es que cumplamos en su gran mayoría. Miren que realmente el volumen de aprendices que llevamos en este momento. Quiero compartirles eso para que más o menos ustedes se hagan una idea de con quiénes contamos realmente. Tenemos que realmente estamos cursando de manera juiciosa y al día las actividades de la ficha terminada en, se me quedó pegado, ¿están viendo la hoja de Excel? Sí, profe. Listo. De la ficha terminada en 6, contamos con 33 personas que están aprobadas hasta la fecha con la fase de análisis y que obviamente están cursando de manera satisfactoria la fase de planeación. Y de la ficha terminada en 7, esta no es, esta. De la ficha terminada en 7 tenemos, creo que también son 33 personas, creo que cada ficha está como en igualdad. En esta tenemos creo que 32 porque Jamie Catherine me debe todavía una evidencia. Tenemos 33 personas también, mentiras. Tenemos 33 personas de la ficha terminada en 6 y 33 personas de la ficha terminada en 7. Novedades, pues las que ya yo he venido socializando con cada uno de los involucrados en cada uno de los procesos. Cada uno sabe cómo va el avance de su proceso, porque con algunos de ustedes pues he tenido una comunicación interna por situaciones especiales. Entonces la idea o lo ideal que queremos como institución, como entidad, como instructora, es mantener el mayor número de aprendices posibles, porque pues esto es un reto para ustedes y también es un reto para nosotros como entidad porque si bien es cierto, es una formación gratuita, requiere el máximo de compromiso bilateral. O sea, pues, nosotros colocamos el compromiso como entidad de entregar lo mejor en material, en formación, en acompañamiento. También necesitamos de ustedes ese compromiso que en su gran mayoría, gracias a Dios, por el número que podemos observar, en su gran mayoría lo ha logrado. El número de novedades es muy poco, pero no queremos que ese número de novedades aumente en esta fase que estamos cursando, que por el contrario ese número de novedades se reduzca y ese número de aprobados aumente. Esa es la meta que tenemos como entidad y tengo yo como instructor. Entonces voy a compartir, ya están viendo la página de Desayuna, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Gracias por la confirmación. Entonces acá vamos a irnos a nuestra fase 2 que es la fase de planeación. Y vamos a continuar analizando nuestra guía de aprendizaje 2.
que es la que estamos cursando, y es donde les digo que están tanto las actividades del componente técnico como las actividades de los componentes transversales. Y que es importante, pues que también les sirven a ustedes como una guía de qué es lo que tienen que ir organizando. Bueno, ya nos queda nuestra última evidencia de la competencia técnica para socializar, que es nuestra ficha técnica, que es un documento. Aquí ya nos desligamos un poco de la realización de los planos y nos vamos un poco a la formalidad y al tecnicismo de la industrialización de los moldes, y eso hace parte de las fichas técnicas. Recordemos que en fase de análisis vimos una ficha técnica. ¿Quién me recuerda qué ficha técnica fue la que socializamos y desarrollamos en fase de análisis? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? ¿Recuerdan que tenía un dibujo plano de la prenda en delantero, posterior, una Ficha descripción? técnica de diseño. Perfecto, Fernanda, excelente, sí, señora. Entonces, esa es como nuestra ruta. Arrancamos con esa ficha técnica de diseño, ahora vamos a construir o a diligenciar la ficha técnica de trazo y corte, que hace parte de todo ese proceso productivo en la manufactura y en la industria de la confección. Nuestra evidencia 4, que hace parte de la ficha técnica de trazo y corte, nos dice lo siguiente. Para el desarrollo de la evidencia plano y despiece de prendas de vestir infantil, femenino y masculino de manera manual y digital, es necesario acudir a la unidad temática trazo y corte manual del material de formación trazado de patrones. En dicho material encontrará una serie de conceptos que le permitirán tener las bases o parámetros para diligenciar el formato de la ficha técnica correspondiente a trazo y corte. Para esta evidencia debe presentar la ficha técnica de trazo y corte diligenciando el formato compartido. Una vez seleccione una prenda con diseño definido, recuerde seleccionar atendiendo al material a utilizar, el tipo de tendido y la descripción del trazo. Tenga presente establecer las observaciones y recomendaciones en los procesos de corte en actividades auxiliares como tiqueteado y amarre de los paquetes cortados. Por último, utilice registro fotográfico para agregar el trazo de la prenda en el cual se puede apreciar la identificación de la pieza, nombre de la pieza, talla, hilo de tela y cantidad a cortar, que es la industrialización, la información que se coloca dentro del molde. Aprovechamiento del material conforme al hilo y al área de trabajo. Asimismo, debe incluir todas las piezas que conforman la prenda. Para la entrega de esta evidencia debe utilizar la plantilla de ficha técnica identificada como anexo ficha técnica trazo y corte, en la cual debe tener en cuenta que puede modificar, añadir o quitar información al formato, teniendo en cuenta cumplir con las especificaciones mínimas de los requisitos o requerimientos para el trazo y corte correspondientes al diseño elegido. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia es el producto a entregar, la ficha técnica de trazo y corte, el documento. En formato será la plantilla de Word, la cual deben diligenciar, guardarla y enviarla en formato PDF. Y para el envío de la evidencia debe remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio ficha técnica de trazo y corte. Nos vamos a ir entonces acá. Primero a revisar dónde la voy a subir y qué fecha de vencimiento tiene para que todos tengamos claridad. Y además vamos a descargar ese formato que nos entrega la plataforma como modelo. Importante que lo tengan descargado. Recuerden que la plataforma en ocasiones falla, por eso es importante que nosotros tengamos descargados esos formatos para poderlos diligenciar en cualquier momento sin necesidad de recurrir a la plataforma. Entonces acá nos vamos al espacio de las actividades de aprendizaje de la guía número 2 y allí encontramos el espacio de la ficha técnica de trazo y corte, es donde van a subir la evidencia ya diligenciada. Cierra o tiene fecha de plazo límite hasta el 3 de agosto, al igual que toda la fase, pero la idea no es que dejemos hasta esa fecha para entregarla. Recordemos que estas 4 semanas se han venido
orientando, desglosando, explicando las actividades del componente técnico para que ustedes las suban, cosa que a partir de la siguiente semana que arrancan las competencias transversales, ustedes se puedan enfocar y puedan direccionar todo su tiempo y toda su energía al desarrollo de las transversales. Entonces, ahí la invitación sigue abierta, que se coloquen al día, ojalá en el transcurso de lo que queda de semana y la semana entrante para entregar todo lo de la competencia transversal. Aquí van a encontrar el anexo, es decir, el documento que deben diligenciar es un documento en Word. Al finalizar la explicación, si alguno de sus compañeros tiene a bien o tiene a la mano, compartirlo con sus compañeros en los grupos, fabuloso, porque es importante que ustedes aprendan a hacer el ejercicio, pero también es valioso que tengamos el recurso de pronto guardado ahí en el grupo por si en algún momento alguien no puede acceder o no logra encontrar el recurso, pues allí podemos encontrarlo con la ayuda de nuestros compañeros. Recordemos que el trabajo colaborativo también hace parte de ese plus que tenemos en nuestra entidad. Entonces ya aquí está cargando, démosle un tiempito al Word para que cargue. Como pueden observar, pues hasta el momento no hay ninguna evidencia pendiente por entregar, porque pues obviamente hasta ahora la estamos socializando. Mientras carga el Word, creo que ya va a abrir, nos vamos a ir al espacio nuevamente de las actividades de proyecto número 2 para revisar el material de formación que nos corresponde, que en este caso es el material de trazo. Allí vamos a poder entrar a desglosar y analizar todo aquello que vimos en un inicio en la apertura de la fase de planeación sobre la temática que íbamos a trabajar. Entonces acá, el espacio de trazado de patrones es con el que vamos a trabajar, porque allí es donde vamos a ver los tipos de trazos, los tipos de tendidos y cuál ustedes van a elegir según la prenda que ustedes hayan interpretado. Es importante que esa prenda que nosotros vamos a elegir, ese diseño que vamos a elegir, obviamente debe estar ya interpretado, despiezado, debe tener todos los complementos. Si yo elegí una camisa, debe tener mi delantero, debe tener mi posterior, debe tener bolsillo, debe tener pechera, debe tener cuello. Si es un cuello camisero, debe estar desarrollado mediante la pieza de pie de cuello, cuello, debe tener manga, si es manga larga, debe tener puño, o sea, todos los complementos de esa interpretación. Ahí ya están viendo el material de formación y la ficha técnica, ¿cierto? Sí, señora. Entonces vamos a ir trabajando de manera conjunta, material de formación y documento, para que ustedes entiendan la correlación del uno y el otro. Entonces vamos a arrancar por la ficha. Como en la guía misma les indica, esto es un modelo, es una plantilla. Usted la puede ajustar a sus necesidades. Vuelvo y les recuerdo, toda ficha técnica está ajustada a la necesidad de la empresa, a la necesidad de el emprendimiento, a la necesidad de la marca, del diseñador que se requiera. En este caso vemos una ficha técnica con un logo, un encabezado, un rótulo, que es nuestra identidad, está ahí con el logo del SENA, pero ustedes pueden modificarlo y ajustarlo a sus propios emprendimientos, a sus propias ideas de negocio si ustedes tienen a bien. El rótulo, que es como el encabezado, la información inicial de las fichas técnicas, varía también según la necesidad de cada una de las marcas, obviamente. En este caso, en la identificación de la ficha técnica de tendido y corte de esta plantilla que nos llega a la plataforma, nos dan las siguientes casillas. Cliente van a colocar, ya ustedes mirarán si colocan el nombre de una empresa, el nombre de su emprendimiento, el nombre de ustedes, ya eso se deja a la libertad de cada uno de ustedes. La prenda, pues será la prenda que ustedes hayan elegido y que hayan interpretado y que van obviamente a mostrar en ese tendido y en ese despiece que van a presentar. Entonces, que yo elegí la camisa femenina, pues yo colocaré prenda camisa femenina. Allí no estamos hablando ya de tipología, recordemos que la tipología era prenda superior y prenda inferior, aquí vamos a hablar es de la prenda en específico. Entonces voy a hablar ya de falda, falda femenina, falda infantil, voy a hablar de pantalón masculino, femenino o infantil, voy a hablar de camisa masculina, femenina o infantil, voy a hablar de vestido femenino o infantil, todo depende de la prenda que ustedes hayan interpretado. Esto sigue estando en ese hilo conductor de las evidencias que ustedes ya han venido desarrollando.
Entonces voy a colocar un ejemplo. Voy a diligenciar esta ficha técnica con la información de una camisa masculina, ¿sí? Entonces, prenda camisa masculina. Descripción del material para el tendido. Esta camisa yo la voy a elaborar en lino 100% algodón. Entonces voy a colocar descripción del material para el tendido, lino 100% algodón, color negro. Tipo de tendido. Aquí yo vengo a identificar si yo quiero hacer un tendido abierto. Ah, le agradezco cerrar su micrófono, por favor. Entonces yo voy a identificar si tengo un tendido o un tendido cerrado. Voy a mirar quién me tiene por ahí el micrófono abierto porque me hace interferencia mientras yo estoy hablando. Luz, me aparece como luz. Ya. Entonces, dependiendo del tendido que ustedes vayan a elaborar, colocarán. Hay dos opciones, o tendido abierto o tendido cerrado. Ahorita en el material de formación vamos a ver las diferencias. Tipo de tela. Entonces, como es un lino 100% algodón, es un tejido plano y vamos a colocar ahí nuevamente lino 100% algodón. Entonces, acá en tipo de tela colocarán tejido de punto o tejido plano y qué tipo de material textil es con el que van a trabajar. Ancho total del material. Entonces yo voy a decir que este viene normalmente de ancho de 1,50. Entonces voy a colocar 1,50 de ancho. Que esa tela o ese material, ahorita vamos a ver a profundidad ese tema, ese material tiene en los orillos, en los bordes de la tela, tiene un orillo de 2 centímetros. Entonces, como tiene un orillo de 2 centímetros a la derecha y un orillo de 2 centímetros a la izquierda, debo reducir o debo restar esos 4 centímetros de orillo. Entonces, ya voy a hablar que mi ancho útil, que era de 1,50, pasa a ser de 1,46 porque le resté esos 4 centímetros de ancho de orillo. Entonces, con el ancho útil que yo voy a trabajar la acomodación de mis moldes va a ser 1,46 centímetros. Cantidad de piezas a cortar en el material base. Entonces ya dependerá de la interpretación que yo haya hecho. Entonces vamos a contar a grosso modo que tenemos pieza en delantero, posterior, no voy a hablar que tiene almilla. Entonces delantero, posterior, el cruce de botones, tiene la camisa, tiene cuello, pie de cuello, tiene la manga, tiene bolsillo, tiene el puño. Entonces, ahí llevo 8 piezas. Entonces, cantidad de piezas a cortar en material base, es decir, en la tela de lino, 8 piezas. Y voy a colocar las referencias. Entonces, voy a escribir delantero, posterior, manga, puño, todo lo que les acabo de mencionar. Todo dependerá del el molde o el diseño que ustedes estén interpretando. Cantidad de piezas a cortar en forro. Como es una camisa en lino, no lleva forro. Entonces, en este momento coloco no aplica. ¿Cuándo aplicaría? Por ejemplo, que yo esté haciendo un pantalón que lleve forro, una falda que lleve forro, una chaqueta, en ese momento un blazer, sí aplicaría la cantidad de piezas a cortar en forro. Cantidad de piezas a cortar en entretela. Yo voy a entretelar el cuello, el pie de cuello, el puño y la botonadura. Entonces voy a entretelar 4 piezas y voy a relacionarlas. Cuello, pie de cuello, puño y el cruce de la botonadura. Descripción del trazo. Entonces yo ya voy a hablar qué es un trazo, si es direccional, si es bidireccional, si voy a trabajarlo por urdimbre, si voy a trabajarlo por trama. Entonces ya yo voy a hablar de cómo va a ser esa ubicación de esos moldes sobre mi tendido de tela. Entonces yo como estoy trabajando un material base, que es un tejido plano, que realmente no tiene la piel o no tiene el pelito, por ejemplo, como lo tiene el paño o lo tiene otro tipo de material, entonces yo digo, no, yo puedo trabajar un trazo bidireccional, puedo colocar un molde hacia arriba, un molde hacia abajo y no va a haber ningún tipo de discrepancia porque tampoco es un material que tenga ningún tipo de estampado. Entonces yo podría trabajar en este caso un trazo bidireccional. Ahorita vamos a ver las diferencias entre los trazos direccionales y los trazos bidireccionales. Que no, entonces mejor si tienen la tela, que es los pelitos que les digo, entonces mejor si trabajo un trazo direccional, que todos vayan a la misma dirección, a pesar de que haya más desperdicio de tela. Todo eso lo voy manejando según la base textil, que ahorita vamos a ver en el material de formación.
¿Cómo voy a transferir esos moldes? Entonces yo los voy a marcar con tiza, los voy a ajustar con alfileres, voy a marcarlos con el rótulo y los voy a colocar con papel Onyx. Ya dependerá de cómo ustedes quieran trabajar ese trazo en el tendido. El tendido por material, entonces yo voy a hacer un tendido manual. En este caso ustedes solo van a hacer pues obviamente una sola muestra. No es que vamos a trabajar la industrialización total y vamos a hacer un corte de 20 capas, no. Vamos a hacer un tendido manual en el cual vamos a hacer la acomodación de los moldes direccionales o bidireccionales según el trazo que ustedes hayan elegido. Observaciones, si haya lugar, entonces, por ejemplo, que es un material que tiene un estampado de cuadros, entonces yo voy a hablar de que voy a trabajar un trazo direccional porque necesito el encaje del estampado de los cuadros, tanto en bolsillo como en almilla, como en centro frente, entonces obviamente también hablaré de que tiene un desperdicio mayor ese corte porque obviamente el tendido requiere que me casen los estampados que yo también necesito trabajar un trazo direccional por el nap que tiene la tela, por la vellosidad del paño, entonces, o de la gamuza, entonces yo también debo ahí colocar las observaciones de por qué voy a trabajar un trazo direccional o un trazo bidireccional, por qué estoy trabajando un tendido abierto, por qué estoy trabajando un tendido cerrado, si hay optimización del recurso o no hay optimización del recurso. Ahorita toda esa profundidad la vamos a ver dentro del material de formación. En el laboró colocarán los nombres de ustedes y en revisó o en aprobó colocan en alguna de las dos casillas mi nombre. Eso es a grosso modo la información. Importante acá también, aparte de colocar el nombre, perdón, como el resumen o la identidad de ese tendido, que sea manual, van a colocarme acá, muy importante que lo tengan en cuenta, una foto. ¿Una foto de qué? Una foto del tendido. Entonces, aquí sí quiero hacer la invitación cordial a quien tenga la posibilidad de comprar un retazo de tela o de comprarse un corte de tela para confeccionar la prenda que ustedes interpretaron, una de las prendas, porque esto solo lo van a hacer con una. Recuerden que ustedes hicieron interpretación en femenino, en masculino, en infantil, pero solo van a diligenciar una ficha técnica. Ustedes eligen cuál de los tres cuál de las tres interpretaciones van a hacerle el tendido y el trazo. Entonces aquí los invito a que o compren un corte de tela o compren un retazo de tela o en últimas, ¿sí? Con todo el tema del reciclaje y la reutilización de los materiales, si de pronto tenemos en la casa una sábana, porque la sábana, ¿por qué? Porque la sábana se presta, porque es un corte grande de tela. Entonces, si tenemos a la mano una sábana que quizás pues esté un poquito viejita, la podemos utilizar. No, profe, es que no tengo sábanas, no tengo para el corte de tela. Entonces, búsquense prendas que ya no usen y unen los retazos como si fuera un patchwork, que es cortar retazos de las mismas medidas, pueden ser de 20 por 20, 30 por 30, y hacen como esas sábanas que usaban antes las abuelitas, de muchos colores y muchos cortes, y también puede ser otra opción. Entonces, acá la idea no es que nos quedemos varados en la parte de pronto económica que yo sé que es un limitante para muchos, sino que busquemos alternativas y busquemos soluciones que podamos presentar. Otra alternativa, otra solución que también tienen es confeccionarle ese diseño a alguien y que esa persona se encargue de asumir el costo de la tela. Obviamente, dándole la claridad de que esto es un proceso formativo, que puede que, o como en cualquier proceso formativo, haya algún error, pero que ustedes están intentando y pues obviamente, ¿cómo aprendemos en muchas ocasiones? Con las fallas. Entonces también si tenemos a alguien que de pronto está interesado en apoyarnos en ese proceso de formación y ser como esa persona que nos aporte o que nos dé esa colaboración económica de comprar la tela y nosotros colocamos la mano de obra. Entonces ahí les doy varias opciones para que no nos quedemos con el limitante. Porque aquí en este espacio, ahorita les voy a mostrar en el material de formación qué foto es la que debe ir, la del tendido, donde debe estar la foto del tendido, ya sea abierto o cerrado, con el trazo direccional o bidireccional, y dependiendo, pues obviamente, del diseño que ustedes hayan elegido. Claro, hasta ahí más o menos la información del diligenciamiento para irnos al material. Sí, profe.
Listo, gracias. Entonces, en el material vamos a ver también, obviamente, el tema del trazo sistematizado, que también lo hacemos con el software de Optitex, pero pues que obviamente, por obvias razones, ahorita no lo estamos utilizando. Aquí nos vamos a ir al trazo y corte manual, que es el que vamos a ejecutar. Entonces acá, primero como hablábamos del proceso del hilo conductor, está el reconocimiento de la prenda que ustedes van a interpretar. Entonces acá vemos modelos, camisetas, ropa deportiva, ropa exterior, ropa interior. ¿Cuál es la prenda que ustedes quieren interpretar? Esto ya iría, o ya lo vimos en el dibujo plano de nuestra ficha técnica de diseño. Aquí está como el desglose de los componentes de las prendas. Entonces, en este caso, como ya es un sastre masculino, pues obviamente él sí tiene cortes en material base, porque tiene los cortes de la tela exterior, tiene los cortes del forro, tiene los cortes de las entretelas, etcétera. ¿Cómo está esa división, sí, de esos complementos? Porque como les decía en el ejemplo de la camisa, ya saben que tenemos delanteros y posteriores. Acá está el ejemplo, delanteros y posteriores. Tenemos los cuellos, tenemos las mangas, tenemos los bolsillos, tenemos los puños, los forros, que es eso que vemos internamente. Aquí están los componentes internos, los forros, las entretelas, las guatas, los sesgos, los tapacosturas, que todo dependerá pues de la prenda que estemos interpretando. Una cosa es la costura, que es esta que nos permite unir las piezas, y otras son los pespuntes o puntadas decorativas. Aquí los vemos que son las costuras que vemos externas. En muchas ocasiones, pues obviamente cuando tenemos ya más agilidad en el proceso de la confección, podemos hacer costuras con colores contrastantes, pero pues obviamente yo debo tener una destreza en la confección, porque yo no puedo hacer una costura con un tono contrastante cuando mis costuras no quedan rectas o no quedan con las dimensiones o las medidas que se requieren. Hay costuras manuales y hay costuras industriales. Aquí están los complementos como las cremalleras, los broches, las hebillas, todo aquello que complementa el material textil base. Aquí está la identificación de las piezas de esta chaqueta. Entonces, que es como el ejemplo que yo les estaba colocando. Entonces, tenemos los dos delanteros, tenemos el posterior que está ya abierto, tenemos la base de la chaqueta, tenemos las mangas, los puños, el cuello, los bolsillos y los fondos de bolsillos. Aquí está la identificación de las piezas del pantalón. Y este es un ejemplo básico de un tendido. Si ustedes se fijan o colocamos como ejemplo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a aterrizar en la realidad, si tomamos como ejemplo que este rectángulo base que ven en la parte inferior es nuestra base de textil. Y sobre esa base textil nosotros ubicamos los moldes. Según esta imagen, ¿ustedes creen que es un trazo direccional o bidireccional? ¿Qué es para ustedes direccional y qué es para ustedes bidireccional? ¿Quién quiere opinar? Puede opinar sin miedo al error y sin miedo al acierto. Profe, para mí está direccional porque todos están para la misma parte. Perfecto, Meribeth. Direccional nos quiere decir que todos van hacia la misma dirección. Entonces, si vemos acá está la parte superior, ubicada en la parte superior de la prenda, ubicada en la parte superior del tendido. Y vemos los bolsillos, vemos las fornituras, vemos los fondos de bolsillos, vemos la aletilla, el aletillón, las piezas, los complementos ubicados, todos en la misma dirección. Entonces, a pesar de que la flecha nos indica que puede ser bidireccional, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, no habría ningún inconveniente. Aquí vemos otro, gracias Maribeth, aquí vemos otro ejemplo de otro tendido.
En este tendido, ¿cómo vemos el trazo? ¿Direccional o bidireccional? Bidireccional. Bidireccional, perfecto, Kerly. ¿Por qué? Porque están hacia las dos direcciones. Tenemos que el delantero está con la parte del superior hacia arriba y tenemos que el posterior lleva la parte de cintura hacia abajo. Entonces están ubicados en las dos direcciones. Entonces ya vamos viendo diferencias. Acá ustedes creen que es un trazo, un tendido abierto o un tendido cerrado. Acuérdense que acá nos podemos equivocar, no hay problema. Profe, Cerrado. creo que es un tendido cerrado, porque creo que la tela va doble. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos sacando un pantalón, ¿ustedes creen que cuántos delanteros necesitamos y cuántos posteriores necesitamos? Dos. Dos, Dos. dos, perfecto. Entonces, ahí en esa respuesta estaría correcto lo que dicen. Es un tendido cerrado. ¿Por qué? Porque yo necesito dos posteriores y dos delanteros. Al igual sucede con este. Es un tendido cerrado o de doble capa puede ser porque yo requiero dos delanteros y dos posteriores. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros con la información? Sí, profe. Listo, muy bien. Aquí vemos el ejemplo de una camisa femenina que era la que ahorita estábamos socializando, pero con camisa masculina. Esta camisa obviamente tiene nuestros delanteros, tiene manga, tiene puño, tiene la pechera, tiene cuello, tiene pie de cuello, tiene bolsillos, tiene almilla delantera y almilla posterior, o puede ser la almilla completa en esta parte posterior de la camisa tenemos que lleva prenses o los fuelles. Entonces, todos esos detalles que están implícitos en ese dibujo plano, pues yo voy a tener que despiezarlos más adelante para sacar mi camisa. Entonces, acá vemos otro tendido. Este tendido, por lo que podemos observar, ¿es direccional o bidireccional? Direccional. Es un trazo direccional, perfecto. Entonces, aquí todos llevan la misma dirección y será un tendido abierto o un tendido cerrado. Parece abierto. Parece un tendido abierto, exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, en este caso que está la parte posterior, que sería la única que iría doblez de tela, la vemos ahí tendida abierta, al igual que la almilla y los cuellos. Aquí lo único raro sería que tendría que sacarse dos veces el delantero y dos veces la manga, porque aquí vemos el trazo de los dos cuellos. Este parece que fuese el despiece de los forros en los cuellos, pero pues aquí hay unos vacíos en esta identificación, porque no logramos ver las dos piezas del delantero y ni las dos piezas de manga, a no ser de que en la parte posterior la fuesen a sacar doble para que no hubiese desperdicio. Pero aquí sí habría desperdicio en su totalidad porque nos faltaría sacar el otro delantero y la otra manga. Aquí vemos la acomodación de otro tendido, que es el despiece de este tipo de blusa que encontramos acá. Aquí vemos que hay optimización del recurso porque acá vemos el cuello está cortado en una dirección contraria a la de los moldes. Entonces aquí ya vemos que prevalece más como la acomodación y la optimización del recurso que la ubicación de los moldes como tal. Aquí vemos ya el despiece de otra camisa. Aquí en este caso vemos otro tendido. Aquí este tendido, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Un tendido abierto o un tendido cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Y por qué podemos presuntamente observar que es cerrado? Por el delantero. Ujú. Por el posterior. Si ustedes se fijan, este es el posterior. Y acá en este posterior vemos estas señalizaciones que nos indican que va a doblez de tela. Entonces, esto puede ser un referente de ayuda para identificar que estas dos piezas están a doblez de tela y que de acá ya saldrá el delantero, que es este, que nos saca nuestro cuello tipo solapa. eh,
ya saldrían los dos delanteros, saldrían los dos forros, saldrían las dos mangas, saldrían completas este también llevaría acá doblez de tela. Y aquí iría el puño, creo que es este. Aquí irían las partes de los bolsillos. Entonces aquí vemos ya cómo optimizan el cuello, un poco el recurso. ¿Y es un tendido direccional o es un trazo direccional o bidireccional? Parece direccional. Parece direccional porque todos están ubicados hacia la misma dirección. Perfecto. Entonces acá nos vamos a ir a la introducción del corte. ¿Dónde empieza? Aquí. Introducción de trazo y corte. Entonces, ¿qué es el trazo? El procedimiento que se realiza sobre el material textil para marcar esos moldes. Entonces, acá nos muestran las imágenes que podemos marcar con tiza, jaboncillo, podemos pinarlo con los alfileres. ¿Qué sucede en ocasiones con la tiza? Mancha la tela. Porque es práctico el jaboncillo, porque se va cuando nosotros estamos ya lavando, se va. Ahorita hay muchos materiales que son amigables con los textiles y que no permite que se manche. ¿Qué necesitamos también para marcar? Obviamente los moldes, que esos moldes, una de dos, o tengan ya los márgenes de costura como se les solicitaron a ustedes, o que cuando yo vaya a marcar el contorno de ese molde, yo le asigne los márgenes de costura, ¿sí? Pero no se me puede olvidar, si yo no asigno el margen de costura al molde, debo estar muy atenta y atenta a que cuando yo lo marque sobre ese tendido o sobre ese textil, yo asigne esos márgenes de costura, o si no, mi prenda va a quedar más pequeña. Porque imagínense, si ustedes le van a reducir a cada costura 1 centímetro, pues le están reduciendo en contorno más o menos unos 4 a 6 centímetros de volumen o de contorno de la prenda. Y obviamente pues la prenda va a quedar mucho más pequeña. La marcación de las piezas que componen la prenda son fundamentales. Esto puede hacerse de manera manual, como es el caso como lo van a hacer ustedes, o ya en los software como Marker, que es el caso del software que aplica con Optitex. Los trazos se hacen en tela, en forros y en entretelas, ¿sí? En ocasiones sacamos moldes diferentes para las bases textiles, para las entretelas y para los forros. Cuando nosotros estamos entretelando, por ejemplo, una pieza como el cuello, es importante que esa entretela se corte 1 centímetro menos que el contorno, es decir, reduciéndole ese margen de costura para no entretelar también la costura. Que son tipsitos que se hacen ya más en el proceso de la confección. ¿Qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta la cantidad de las piezas y las tallas en el orden de corte. Se hace también troquelado mediante el uso de plantillas que se colocan a presión para luego proceder a cortar. Ahí, en el proceso de corte tenemos diferentes tipos de cortes. Tenemos los cortes manuales que normalmente se hacen con tijeras, ¿sí? Y que ojalá ustedes siempre tengan una tijera diferente para la tela y otra para papel, porque el filo pues ya se les puede ver afectado. Están los cortes convencionales con maquinaria o equipo ya de uso casero o de menor volumen, pues que ya no es industrial. Y tenemos los cortes automáticos que ya comprenden una mesa de corte, un software especializado y ya máquinas automáticas que permiten y optimizan los recursos y los tiempos. Herramientas para el trazo y corte, patrones, reglas, metros, jaboncillo tiza, papel de trazo, mesa de corte. Aquí entonces vemos el proceso o el orden cronológico. Tenemos los patrones, luego los ubicamos, los verificamos, marcamos y pues ya procedemos a cortar. Aquí están algunas de las maquinarias industriales, cortadoras automáticas,
cortadoras sin fin o cortadoras verticales. Las cortadoras manuales, aquí estas son las mismas, las verticales. Aquí en el guante o malla está mal, esta imagen no es el guante o malla, es un guante similar al que usan en las carnicerías, que es para que obviamente protección de los dedos y de la mano de los operarios. Otras herramientas para cortar las tijeras de tela, el punzón para marcar, por ejemplo, lo que son pinzas, bocas de bolsillo, máquinas perforadoras, agujas y alfileres y también ahí hace falta colocar también las pesitas que son las que nos ayudan a soportar el material. Aquí está la identificación del textil, entonces cuando estamos haciendo el tendido por urdimbre y cuando estamos haciéndolo por trama. La urdimbre es la serie longitudinal de los hilos y recibe el nombre de urdimbre y cada uno de los elementos que la constituyen se denomina hilo. Los hilos verticales son la urdimbre. Y la trama es la serie transversal que recibe el nombre de trama y cada una de las unidades se denomina pasada. Las pasadas horizontales son la trama, que está en azul cuál es la trama y en rojo cuál es la urdimbre. ¿Cómo ubicamos los moldes? Entonces, cuando los moldes los cortamos al hilo o cuando los moldes se ubican por urdimbre o cuando los moldes se ubican por trama o de manera transversal. El hilo de la tela se conoce también como sentido del hilo, ¿sí? Y se refiere a la dirección que siguen los hilos. En este caso, el tendido o la ubicación o la forma en que ubicamos los trazos de una manera más convencional es al hilo de la tela. La línea que atraviesa la urdimbre y la trama en sentido diagonal es conocida con el nombre de sesgo o bies. Entonces, esto, ¿para qué ubicamos los moldes así? Para que genere un poco más de elongación. Pero también eso puede producir que la tela se vacíe en los momentos en que estemos confeccionando o se varíe esas longitudes de la medida del molde. Porque de pronto ubicamos este molde al bies para poderle dar amplitud o volumen en el momento en que estamos confeccionando las curvas de las mangas. Sesgo bies, entonces miren, acá hay un ejemplo de una falda semi-rotonda o en A que nos permite dar un poco de amplitud o volumen y le da mucho más caída al material textil. Aquí está la ubicación del trazo convencional, que es al hilo de la tela, la ubicación al bies, que es como está acá en la foto, y la ubicación al contrahilo, que esa sí no favorece en casi nada y es importante que por eso tengamos muy bien ubicado cuál es el hilo de nuestra tela para no caer en el error de cortar al contrahilo, porque ahí sí se nos cede demasiado nuestro material textil. Aquí está entonces con el ejemplo del rollo de tela, cómo va el hilo de la tela, cómo iría al contrahilo y cómo iría al ciesgo o al bies. Normalmente debemos ubicar el molde, voy a rayar acá. Entonces aquí voy a que yo tengo una camisa. Entonces, el modo más convencional de ubicar mis moldes es al hilo de la tela. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para cuando estén ubicando sus moldes. Al hilo de la tela, que es nuestra orientación convencional de la ubicación de los moldes. ¿Hasta ahí está siendo clara la información, chicos? Si voy muy rápido, no comprenden algo de lo que estoy diciendo, por favor me interrumpen y me indican. No, profe, ahí vas bien. Gracias. Anchos de tela. Entonces acá tenemos diferentes, varían según el material textil que estemos trabajando. Como ustedes no van a hacer ningún material, ninguna prenda, perdón, diferente, vamos a trabajar con normalmente un ancho convencional, que es el de 1,50. Entonces acá hay anchos simples, que ya son materiales como más especializados para hacer disfraces, muñequería, etcétera, que encontramos o los encontramos en el mercado a partir de los 70 centímetros a 90 centímetros de ancho y en este grupo se encuentran paños, fieltros, blondas, satín y lino.
Un ancho angosto, que es como este que vemos que es para los encajes, los encontramos a partir de 0,5 hasta 25 centímetros de ancho. En este grupo se encuentran los encajes, las franjas, las cintas, los elásticos, etcétera. Los anchos comunes o ancho ancho que nombran acá, pero es un ancho simple, están a partir del 1,40 y 1,50 centímetros de ancho. Ahí encontramos, por ejemplo, los driles entran en los de 1,70 de ancho. En este grupo se encuentran paños, tafetán, popelina, crepe, entretela, denim, drill. La mayoría de materiales textiles se encuentran en este grupo o en este margen. Y los anchos especiales, que ya pues obviamente también como su nombre lo indican, es para confeccionar prendas o elementos especiales, los encontramos a partir de 2,80 de ancho y en este grupo se encuentra materiales textiles para tapicería, decoración, menaje del hogar, etcétera. Orillos de las telas, que es lo que hablábamos. Recordemos que hay un ancho total, como el que vemos acá en la imagen, hay un ancho de orillo, que son los que vemos en los bordes, y eso nos hace o nos permite identificar cuál es el ancho útil con el que yo voy a trabajar. ¿Cómo surgen esos anchos de orillos? Esos anchos de orillo son los bordes longitudinales de la tela, están tejidos con una apariencia diferente y densa como consecuencia de tratamientos como la humectación y el secado que sufren los tejidos a través de su estabilización o la producción. Los agujeritos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en los textiles hay unos agujeros en los costados, en esos orillos. Son realizados por unas plaquetas de agujas situadas en los laterales de los hornos encargados de secar las telas y que hacen que éstas se mantengan sujetas y estiradas en su ancho durante todo el proceso. Suelen perforar el tejido desde el revés hacia el derecho. Eso nos indica o nos permite también una identificación de pronto un poco más sencilla para identificar cuál es el derecho y cuál es el revés de la tela. Hay textiles que son más fáciles su identificación que otros, ¿sí? Por ejemplo, este vestido que yo tengo puesto es una base de algodón y es muy difícil identificar cuál es el derecho y cuál es el revés porque es realmente casi que indes, no es susceptible al ojo humano. Si ustedes se fijan en los estampados es un poco más sencillo porque el revés es un poco más opaco en su coloración que el derecho de la tela que tiene un color mucho más vivo. Eh, Tipos de orillos. Tenemos orillos metidos, una aguja especial en forma de gancho impulsada por no, este está mal. Una aguja especial en forma de gancho impulsada por la presión, la cual después se corta y la inserta en el extremo del hilo que retorna formando así un borde fuerte. Este sistema es usado generalmente en las telas de peso ligero a mediano. Orillos de leno. Esos orillos se obtienen uniendo la trama con fuertes hilos adicionales, eliminando mediante corte los extremos de la trama que sobresalen. Este sistema es usado generalmente en las telas de peso pesado o pues de un mayor gramaje. Orillos de punta cadeneta, orillo fundido, orillos lisos, orillos de cinta. Todos estos ustedes lo van a diferenciar cuando estén en el proceso pues ya de la compra de los diferentes materiales que ustedes vayan a utilizar. Y no solamente no puede, o sea, este ejercicio lo pueden hacer divinamente, no solo si van a comprar. Ustedes pueden ir a los materiales, a las empresas que vendan materiales textiles y pueden hacer un ejercicio de investigación y revisar y comparar los tejidos que son decorativos, tienen cierto orillo, los tejidos que son de materiales para confección de productos industriales o dotaciones tienen cierto orillo, los de material más liviano como la seda, los chifones, los satines tienen cierto orillo. Entonces podemos hacer esa investigación o ese trabajo de campo también. Proceso de extendido, al igual que el proceso de trazo y corte, pues lo habrá de manera manual y lo habrá de manera automática. Ustedes lo van a hacer de manera manual porque solamente van a desarrollar un, una sola muestra de la prenda que ustedes vayan a elegir. Si acá vemos el fondo, entonces esto es un taller de tendido, de corte. Acá tienen toda la industrialización de sus moldes y aquí nos muestran cómo van a colocar el extendido de las telas. Tendremos entonces máquinas automáticas que extienden,
y hacen el proceso como de ir y venir y colocar muchas capas, porque estos son cortes industriales de 20, 40 capas, máquinas manuales que hacen un proceso similar a este, pero con el operario que hace el ejercicio de ir y volver. Herramientas para sujetar esos tendidos. Como son muchas capas, pues tendremos que sujetarlo ya sea con pesas, pinzas, agujas o alfileres, según obviamente el volumen del tendido que nosotros vayamos a colocar. Extendidos manuales, aquí vemos los operarios, ¿sí? Que están haciendo el ejercicio manual, en los cuales tienen que tener en cuenta primero algo muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando en empresa o trabajando con un rollo de tela, debemos primero que todo darle un tiempo de reposo a ese material textil. Cuando ustedes, no sé si han fijado, esos rollos de tela, pues obviamente vienen comprimidos, ¿sí? Y eso hace que el material esté extendido. Nosotros cuando vayamos a hacer un corte industrial debemos dejar un reposo más o menos de unas 24 horas para que ese tendido vuelva a su compresión normal o regular y ahí sí poder proceder a hacer el corte. Hay muchos tejidos que tienen variaciones en la longitud, más que todo en el momento ya de la confección. Nosotros podemos cortar un pantalón, por ejemplo, en un chaliz, lo cortamos, lo confeccionamos todo. Luego ese chaliz se lava y cuando ustedes se fijan, el chaliz en muchas ocasiones pierde longitud. Entonces, si un pantalón normalmente me quedaba al tobillo, puede suceder que en algunos materiales, no estoy diciendo que siempre suceda, en algunos materiales se puede reducir ese largo de ese pantalón. Entonces, también es importante que nosotros, cuando vayamos a hacer producciones grandes, como lo hacen las grandes compañías, tienen pruebas de laboratorio, le hacen pruebas de torsión, de tensión, de color a esos materiales, porque ya ellos no están cortando una pieza, ellos están cortando volumen. Entonces, obviamente tienen su prototipo y ese prototipo ha pasado por todas las pruebas antes de sacar una producción en volumen. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando hagan ustedes ese extendido? Tener la alineación, que los bordes casen, es muy importante porque a veces podemos estar haciendo tendidos capas, capas, capas y resulta que por allá en la mitad una capa quedó corrida y yo acá coloqué el tiro del pantalón y entonces a esa capa que quedó corrida, pues resulta que se quedó sin tiro el pantalón. ¿Por qué? Porque yo no ubiqué o yo no le di la alineación a esa pieza o a esa capa en específico. ¿Hasta ahí voy claro? Sí, señora. Señora. La tensión, entonces lo que les hablaba, es importante que nosotros dejemos ese tendido en reposo para que obviamente vuelva sí, a la compresión normal del tejido. Arrugas. Cuando nosotros estemos haciendo el tendido, tenemos que fijarnos o ir arrastrando o ir colocando que nuestra capa quede totalmente lisa, que no vayan a quedar arrugas o pliegues o dobleces, que también vayan a verse alterado el corte que nosotros estemos realizando. El consumo. Entonces, el tema de la optimización del consumo, debemos controlar el desperdicio en la acomodación de los moldes. Cuando nosotros estamos haciendo un trazo direccional en muchas ocasiones, pues el desperdicio es mayor porque estamos optimizando el resultado final, más no optimizando el recurso. Pero pues a veces tenemos que colocar una balanza también si queremos calidad o cantidad. Entonces, como ustedes van a sacar un prototipo, la idea es que ustedes optimicen la calidad por encima de la cantidad y traten siempre de hacerlo. Que si tenemos un desperdicio, pues miremos de qué manera podemos de pronto que reutilizar esos cortes para hacer otros elementos o para sacar otras piezas más pequeñas. Pero siempre tratemos en cada una de las cosas que ustedes realicen, colocar por encima la calidad a la cantidad. Preparación del textil. Algunos textiles pueden encoger o aumentar después de ser sometidos a lavado, planchado, que era lo que yo les hablaba. Entonces, para eso, pues existen las pruebas de laboratorio en las cuales le hacen pruebas de elongación, reducción, pruebas de fusionado, lavado, planchado,
identificación de defectos en el material textil, etcétera. Disposición de la tela sobre la mesa. Entonces se extienda el textil sobre la mesa y defina el tipo de extendido de acuerdo con los patrones que desea trabajar. Aquí ya nos muestra dos ejemplos importantes. Tendido abierto, acá si ustedes ven los pelitos del borde del orillo, ¿sí? Entonces acá tenemos el vestido delantero, el vestido posterior y los falsos del vestido. Todos van direccionales, todos van en la misma dirección. Entonces, en este caso de este ejemplo sería un tendido abierto con un trazo direccional. ¿Claro hasta ahí? Ahora este ejemplo es un tendido cerrado. Miren, acá me muestran la foto que está cerrado. Si ustedes se fijan acá al final, no sé si alcanzan a notar la diferencia en la tonalidad. Entonces se ve que está hacia afuera el derecho o el revés de la tela. El revés. El revés, perfecto, Kerly. ¿Por qué usted dice que es el revés? Por el color de la tela. Ajá, porque el color es más opaco. Vemos que el Sí. color más fuerte está en la Del- parte interna, está escondido en la parte del doblez. Y aquí vemos los moldes acomodados al doblez de la tela. Y vemos que estos moldes están con un trazo direccional o bidireccional. Bidireccional. Ah, profesor. ¿Por qué bidireccional, Cecilia? Porque no están todos para la misma dirección. Pero aquí vemos las flechas y todas llevan la misma dirección. Lo que pasa es que el hilo de la tela de la manga lo marcaron al bies. O sea, ahí está marcado sobre el molde al bies, o sea, al través. Pero la ubicación está correcta porque está al hilo. O sea, todos los trazos están, perdón, en la misma dirección. Lo único que nos diferencia es que esto lo colocaron al bies, pero sí están a la misma dirección. ¿Sí me hago entender? O sea, las flechas sí nos indican que van hacia la misma dirección. Este, por ejemplo, le falta la flecha. Ok, profesora. Entonces, acá un ejemplo de eso es lo que ustedes tienen que colocar en esa ficha técnica. Esperen, no voy a mi formato. Entonces, en el espacio que yo les decía que deben colocar acá la foto, es colocar exactamente eso. Entonces, vamos a tomarle acá un pantallazo. Entonces, ustedes van a tomar su foto de su tendido, así tal cual, y en el espacio donde les dije foto, perdón, que es que mi computadora está tan cargado de información que se pone súper lento. Entonces, acá vamos a recortarlo. Y en este espacio ustedes deben de colocarme la foto de ese tendido. ¿Que dónde van a colocar? Profe, yo no tengo una mesa tan grande. En el piso pueden ubicar el tendido. Lo importante es que en esa ficha técnica quede una imagen similar a esta. O sea, el tendido, ya sea abierto o cerrado, como ustedes lo hayan elegido, con el trazo direccional o bidireccional, ya también dependerá lo que ustedes hayan elegido. Pero acá en este espacio debe quedar la foto del tendido. Si es claro hasta ahí, esa ficha técnica no puede llegar a Sayuna sin esa foto. ¿Listo? Listo, profe. No, no esta foto que yo puse, sino obviamente la foto del tendido que ustedes estén haciendo. Bueno, vamos a seguir acá analizando. Entonces acá tenemos extendidos industriales. Aquí está el extendido cara arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que todos van en la misma dirección. La capa de tela se extiende según el largo del trazo. Entonces ahí ya identificaremos si estamos hablando de que vamos a sacar un pantalón, por ejemplo. Entonces vamos a cortar esos trazos. Los trazos quiere decir esos cortes de tela van a ir de 1,20 de largo. Entonces, todas estas piezas, todos estos rectángulos están de 1,20 de largo. Y todas deben quedar mirando hacia arriba, ¿sí? Correspondiendo obviamente a la mesa donde tengamos
nuestro extendido. Se repiten el número de las capas que se requiera sacar el corte, pero todas deben ir mirando hacia la misma dirección, es decir, hacia arriba, con el derecho de la tela hacia arriba. El otro es el extendido al lomo o doblez de tela. Se realiza cuando la tela se dobla a la mitad de su ancho, se une orillo con orillo, ¿sí? Formando un doblez de tela en un extremo conocido como lomo. Al doblar la tela queda derecho con derecho, es decir, el derecho queda en la parte interna, lo que se denomina careado o cara a cara. Este tipo de extendido se utiliza para cortar prototipos, es utilizado por modistas o sastres. Estos son tendidos, ¿sí? Que están cerrados y que están cortados y se están acomodados, perdón, uno sobre otro. Entonces, si ustedes ven acá, son como lomos, como si fueran libros. Eso quiere decir que esto es un tendido, esto es otro tendido y esto es otro tendido. Es decir, son tres capas de tendidos cerrados. Y el derecho de la tela está en la parte interna, es decir, el revés queda con la cara hacia arriba. Extendido cara a cara. La capa de la tela se extiende según el trazo del corte, lo mismo como habíamos hablado del de 1,20 para pantalón. Es importante determinar cuál es el derecho de la tela, ya que la primera capa debe quedar con el derecho hacia arriba con respecto a la mesa. Se extiende la capa desde el inicio del trazo hasta el final del largo del trazo y se procede a cortar. Se repite el proceso con la siguiente capa, pero teniendo en cuenta que esta debe quedar con el derecho de tela hacia abajo, quedando cara a cara. Entonces, lo mismo, es como similar a este, pero con la diferencia que este es un tendido abierto y el otro es un tendido cerrado. Entonces, quedan lo mismo. El derecho, en la parte interna, quedando cara a cara. Y esta ya es un tendido de 4 capas. Este es extendido en zigzag. El proceso es igual a este porque es un tendido abierto, con la diferencia que no se corta el borde del largo total, sino se hace, como su nombre lo indica, doblando, haciendo un zigzag. El extendido escalonado o en espiga es un tendido que nos permite sacar dos tallas diferentes. Es un extendido cara arriba en el que los largos de las capas de la tela no son iguales. Las capas más largas se colocan en la parte inferior y las más cortas se colocan en la parte superior, formando un escalón. Este tipo de extendido se emplea para ajustar en un solo trazo diferentes cantidades en relación con talla y colores de prendas a cortar. Entonces acá podemos, por ejemplo, que vamos a sacar más volumen de la talla M y menos volumen de la talla S, por ejemplo. Tipos de trazos. Aquí ya hablamos de los direccionales y los bidireccionales. Entonces, tipos de trazos según el requerimiento del patronaje. Acá tenemos el requerimiento del patronaje, es decir, los moldes, ¿sí? Y aquí tenemos la ubicación del hilo. Recordemos que esta flechita siempre nos va a ubicar el hilo de la tela. ¿Cómo nosotros vamos a ubicar esos moldes? En el tendido. Tiene que ver el tema del tendido y la marcación y las características del material. La señalización. Entonces aquí, primero, el hilo de la tela, que es la flecha que estábamos hablando. Referencia o diseño, importantísimo. Todo lo que está acá en la industrialización del molde. Nombre de la pieza, número de veces a cortar, tipo de material, número de piezas en el tendido, piquetes, plantillas. Aquí está la señalización del hilo de tela. Cuando estamos hablando que vamos a cortar al hilo de tela, cuando estamos hablando que vamos a cortar al bies y cuando estamos hablando que vamos a cortar al contrahilo. Acá estos están intercalados, están, ¿cómo se dice? Trocados. Este hace el sesgo bies va con esta imagen y la trama va con esta imagen. Hilo de tela con cabeza hacia arriba, hilo de tela con cabeza hacia abajo e hilo de tela con cabeza doble. ¿Qué quiere decir con cabeza hacia arriba? Que van todos los moldes ubicados como lo indica la flecha. Lo mismo este, todos irían en una misma dirección. ¿Y qué quiere decir con cabeza hacia arriba o cabeza hacia abajo? Que puede ser en un trazo bidireccional, en cualquiera de las dos direcciones se puede colocar. Trazo bidireccional o bello en ambos sentidos. Este trazo se marca
y se realiza cuando el hilo de tela tiene cabeza doble. Se puede colocar los patrones en dos sentidos de dirección. El material textil que se utiliza no debe tener restricciones con respecto a sus características. Entonces acá, si ustedes ven que su molde tiene dos flechitas, pues es que ustedes pueden colocar su trazo bidireccional. Aquí está un ejemplo de un tendido cerrado con un trazo bidireccional. Vemos la espalda que va hacia arriba y el delantero que va hacia abajo y la manga. Entonces es un tendido cerrado con un trazo bidireccional. En este caso vemos un tendido abierto con un trazo bidireccional. Ahí están los dos ejemplos. Trazo direccional que solo va en un solo sentido o en una sola dirección. Este trazo se marca y se realiza cuando el hilo de tela tiene la cabeza solo hacia un sentido, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Todos los moldes se deben colocar en un mismo sentido o dirección. El procedimiento será o tendrá que ver por el resultado que lleve la dirección, el vello o el estampado de la tela o la característica del textil que ustedes hayan elegido. Aquí vemos entonces el ejemplo en un tendido cerrado, donde el trazo es direccional, todos los moldes van hacia la misma dirección. Y aquí vemos en un tendido abierto, donde las dos mangas llevan la misma dirección. La señalización, ¿qué es lo que debe llevar esa industrialización del molde? Acá nos dan un ejemplo. ¿Cuál es la referencia? La referencia puede ser en numeración o en nombre de pieza, en nombre de la pieza, el número de veces a cortar, el tipo de material y el número de piezas del tendido. Si estamos sacando una camisa que tiene 8 piezas en total, entonces el delantero sería 1 de 8. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuántas piezas hacen parte de nuestro diseño. Hasta ahí claro lo del tendido abierto, tendido cerrado, trazo direccional y trazo bidireccional. Miren que es uno de los puntos fundamentales que yo califico también dentro de la ficha técnica. Yo les voy a mirar muy claramente que acá me coloquen qué tipo de tendido es y qué tipo de trazo es. Y adicional a eso, que eso corresponda con la imagen. Si ustedes, por ejemplo, me colocan esta imagen y me colocan que es un tendido cerrado y que es un trazo bidireccional, ¿ustedes qué creen? ¿Que es aprobado o no aprobado? Si es un tendido, si montaron esta foto y escribieron que es un tendido cerrado con un trazo bidireccional, ¿qué es? ¿Aprobado o no aprobado? Según No la... aprobado. No aprobado. ¿Por qué no aprobado? ¿Qué nos dice la imagen? Que es abierto y direccional. Exacto, perfecto. Entonces tiene que ser congruente la imagen con la información que ustedes estén depositando. Vamos a irnos con la siguiente parte y es la marcación y el corte. Entonces, importantísimo identificar el ancho útil de la tela. ¿Cómo lo vamos a identificar? Teniendo en cuenta cuál es el ancho total, cuál es el ancho de orillo y restarle esa medida. No le voy a restar solo un orillo, porque recordemos que tenemos orillo en el lado derecho y orillo en el lado izquierdo. Debo restar los dos orillos. Y aquí nos muestra la imagen del ejemplo. Entonces nos da que esto tiene un ancho total, nuestro corte, de 1,60 y que tiene un orillo de 2 centímetros. 2 centímetros al lado derecho y 2 centímetros al lado izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a colocar el 1,60 y voy a restarle el ancho del orillo. 2 y 2, 4. Esa medida acá, por ejemplo, está mal en la operación, el resultado, porque es una resta. Aquí me lo está sumando y ni siquiera daría bien la suma. En total, ¿cuál sería mi ancho útil si yo estoy restándole a 1,64 centímetros? 1,50. 1,56, perfecto. Entonces acá mi ancho útil con el que yo voy a trabajar es 1,56, porque mis moldes los voy a acomodar, vamos a rayar acá, los voy a acomodar a partir de mi ancho. Esperen, marco, vamos a dibujar con un color
que resalte, que sea gruesito. Voy a trabajar a partir de mi ancho útil. De ahí para afuera yo no voy a utilizar. Entonces, el orillo no lo tengo en cuenta. Esto es como si no existiera. Aquí, entonces, en este lado vamos a ubicar mi delantero. Entonces, todo esto del orillo, tan desaparece. No existe en mi trazo. ¿Listo? Importante, no quiero ver moldes ubicados desde el orillo porque ahí ya hay un error. Siempre deben ir dentro de ese margen de mi ancho útil. ¿Claro hasta ahí? Si yo no logro identificar al ojo, acá nos dice, marque con una tiza o un lápiz cuál es su ancho útil, si usted lo desea. No es que lo deban hacer, no se hace comúnmente, pero si usted no lo logra identificar, lo puede marcar. ¿Listo, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, gracias. Aquí está una imagen, una foto que nos sirve como referente. Entonces acá está a doblez de tela, es un tendido cerrado de un vestido, está con un trazo direccional, todos están en la misma dirección. Y aquí vemos que yo no me estoy yendo más afuera de mi tendido, de mi trazo, de mi ancho útil. Aquí nos muestra entonces cómo podemos empezar a ubicar, cómo esta línea de aplome nos permite aplomar, como su nombre lo indica, el molde. Esto funciona muchísimo con pantalón. ¿Por qué? Porque el pantalón, esa línea de aplome tiene la función de, como su nombre lo indica, aplomar, colocar como un eje central que no permita que en los pantalones las botas se nos viren o se nos giren. No sé si les ha pasado, pero en algunas marcas sucede que la bota se nos empieza a torcer y resulta de que la costura del costado nos queda en la mitad de la pierna. Entonces, ese tipo de novedades es lo que, para que no suceda, lo que hacemos es aplomar. ¿Qué es aplomar? Que nuestro orillo, el que está acá marcado en azul, voy a volver a rayar, que nuestro orillo, que es este que está marcado en azul, al ubicar nuestro molde acá con esta línea de aplome, yo mida, que en la parte superior me mida 20 centímetros y en la parte inferior me mida 20 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que mi prenda está aplomada correctamente. Cuando yo tengo un pantalón, es muy importante hacer esto. Aquí tengo mi tiro. Perdón porque el dibujo a mano alzada y me queda todo torcido. Aquí entonces tengo mi línea de aplome y aquí tengo mi tendido. Cuando yo estoy aplomando en pantalón, es muy importante también tener en cuenta esto, que si de aquí a acá me mide 30 centímetros, 40, la medida que sea, lo mismo me mida en bota. Eso me va a garantizar que mi pantalón no se esté virando o no se esté girando la bota. Eso grábenselo siempre, eso es fundamental en el éxito de la cantidad, de la calidad, perdón, de una prenda. Entonces, no tenemos en cuenta el orillo y tenemos en cuenta el aplome con nuestra línea de la dirección del hilo de la tela. ¿Cómo transferir los patrones? Entonces lo podemos marcar con tiza, lo podemos fijar o pinar con alfileres o con las correspondientes pesas para sujetar. Aquí están las opciones de los tipos de marcación. Este es el papel Onyx que les digo que sirve para calcar y que va acompañado con esta rodaja. Acá también podemos marcar con hilvanes, por ejemplo, lo que son el tema de las pinzas. Aquí cuando fijamos los bolsillos. Importante siempre tener en cuenta que nuestros moldes tengan los márgenes de costura. Miren el bolsillo, ahí se ve el margen de costura. Y si no lo tiene, aplicarle el margen de costura en la tela. Lo que no se debe hacer en los moldes, asegurar con cinta, no fijar los patrones, no cortar el margen del patrón de forma inadecuada, o sea que le reduzcamos volumen al patrón, marcar con tiza de forma inadecuada. Aquí están las diversas tijeras.
Si ustedes se fijan en las tijeras, y eso es algo que nos enseñan desde preescolar, la tijera tiene dos orificios. Uno, en su gran mayoría, es diferente al otro cuando estamos hablando de tijeras para cortar tela. Este orificio que lo vemos mucho más redondito es para ubicar nuestro pulgar y los otros es para ubicar nuestros 3 dedos para poder ejecutar el corte de manera adecuada o los 2 dedos. Aquí vemos una tijera en zigzag que también nos sirve para darle un acabado al textil y las cortadoras térmicas. Aquí vemos un cúter rotatorio que es como estilo pues un bisturí y pues ya ustedes dependerán de cuál deseen trabajar. Perdón, un segundo. Me asustó el timbre. Perdón, denme por favor un minuto. Bueno, continuamos. Este ya son las características de los diferentes materiales. Entonces, los tipos de moldes, el tendido, la marcación, cómo lo vayamos a desarrollar, la ubicación de los moldes en el tendido, ya sea con el trazo direccional o bidireccional. Y aquí nos sirve porque debemos tener en cuenta el tipo de trazo, si es direccional o bidireccional por el nap de los textiles, que son esa piel que encontramos en algunas fibras textiles, no en todas, que es ese vello, pelusa o pelitos que encontramos en algunos textiles como la piel, la gamuza, la franela y algunos materiales sintéticos. ¿Por qué es importante el nap? Por los acabados de la prenda. Si no se tiene en cuenta el nap al momento de cortar la prenda termina con un brillo diferente en cada una de las piezas, como lo vemos en esta ubicación. Porque determina el consumo del textil, se debe determinar el consumo del material que requiere la prenda para garantizar que todo el textil sea suficiente para el corte. También, esto es una desventaja porque obviamente hay más desperdicio, pero también tenemos que tener en cuenta que hay textiles que son de atemporales, entonces que no siempre los vamos a encontrar. De pronto vamos y compramos como para una producción y luego nos quedó faltando algo y ya ese textil no está. Como hay textiles que son temporales y que siempre los vamos a encontrar porque hacen parte de la producción base de las empresas. ¿Cómo identificar el nap? Por la sensación del nap es más suave en la dirección de la pelusa, la sensación es más áspera en la dirección contraria a la pelusa y el brillo de la tela es diferente cuando se ve desde diferentes direcciones. Cuando el textil que estamos trabajando tiene un nap o tiene una vellosidad, una pelusa que se identifica visualmente, la acomodación correcta de los moldes es direccional, nunca bidireccional. Entonces acá nos dice, siempre lo vamos a acomodar de manera direccional y nunca en un trazo bidireccional. Trazo de la marcación se recomienda que cuando se utiliza este tipo de textiles, se proceda a transferir los moldes y se trabaje preferiblemente en un tendido abierto, sujetado con alfileres para marcar pinzas o elementos claves. Se recomienda los silvanes o troquelar. Aquí están las pieles sintéticas. Hay algunas que son más largas que otras. Eh, y pues es mucho más sencillo identificar la dirección del vello. En este caso siempre entonces nos dice vamos a trabajar un trazo direccional con un tendido abierto y vamos a marcar por el revés con tiza. En ocasiones hay que bajarle un poco el volumen de ese pelo porque pues también puede enredar en el proceso de la confección. Los textiles estampados también se aconseja trabajar un trazo direccional. ¿Por qué? Pues para mantener el diseño del estampado del material. Si ustedes se fijan acá en esta camisa, y si hacemos un comparativo sin entrar a hablar de marcas, cuando estamos hablando de prendas que que tienen un valor agregado en cuanto a calidad,
siempre ustedes van a encontrar que ellos trabajaron un trazo direccional, porque ellos lo que buscan es que las piezas casen a la perfección. Si ustedes se fijan acá, esta camisa tiene en el delantero un casa o cruza de manera correcta con la tapa del bolsillo, con el cuello, con los puños, etcétera. Todo casa a la perfección, independientemente si hubiese un desperdicio mayor o no, porque ellos lo que venden es la calidad por encima de la cantidad. Los textiles estampados como los cuadros se deben trabajar con un trazo direccional, ya que de esto depende la dirección del estampado que se desee de la prenda terminada. Esto significa que todas las piezas deben cortarse en la misma dirección para que el estampado quede acorde al diseño. Tendidos y cortes para los textiles de cuadros se recomienda trabajar de la siguiente manera. Trabajar el despiece sin costura. Trabajar en un trazo direccional con un tendido abierto cara arriba. La marcación que sea por el revés con tiza y fijar los patrones con alfileres. Y ojalá cuando estén confeccionando también fijar esas piezas con pequeños alfileres para que no se muevan en el proceso de la confección. Tips de cortes para cuadros, ubicar los patrones en el textil, alinear para que coincidan las líneas, trazar los patrones de las líneas, es decir, trazar los patrones de las líneas del estampado dentro de los moldes, realizar esto con cada una de las piezas de la prenda y una vez ubicado se debe ir pintando y con tiza ir agregando el margen de costura. Aquí hay ejemplos de los anexos. Estos son el mismo material que hemos estado socializando. Está el anexo para que ustedes lo descarguen y algunos materiales visuales para que ustedes miren los extendidos. Aquí está un ejemplo. Esto es un corte pues ya industrial, donde nosotros podemos ver la misma pieza cortado en volumen porque pues es ya para sacar la producción industrial. Operaciones auxiliares al corte, entonces está el fusionado, que también lo podemos hacer de manera manual o de manera automática. Normalmente las entretelas fusionables, como su nombre lo indica, se fusionan a partir del calor. Entonces, en su gran mayoría en los talleres pequeños o en las empresas o en las casas, lo que hacemos es fusionar con una plancha. Y ojalá la plancha tenga vapor, tenga suficiente calor para que se fije bien la entretela. El paqueteo consiste en separar por bloques las piezas cortadas, paqueteando la cantidad definida de todas las piezas que conforman la prenda, amarrando y conformando paquetes de 10 a 20 unidades para así facilitar el control de producción y de calidad. Una vez se paquetee, es importante el almacenamiento utilizando la técnica de Kanban para entregarlas al ensamble. Eso pues ya cuando estamos trabajando en procesos industriales grandes de producción. Tecnología en corte. La tecnología en el área de corte inicia con el trazo asistido por computadora a través de programas especializados como Marker, los cuales ahorran espacio y tiempo. Para el transporte de telepaquetes cortados se usan bandas o carros que son utilizados también para entregar los paquetes en el área de ensamble. Muchos de ustedes, como las niñas que trabajan en Bermuda, ellas pues ya manejan esos volúmenes y pues estoy segura que muchos otros de ustedes que también trabajan en otras empresas que en este momento no se me vienen a la mente, pero quienes no, pues en talleres pequeños estos procesos no los manejamos. Software de corte, entonces acá está el software de Audaces, también tenemos Herbert, Optitex, Lectra, que nos ayudan con esos módulos especializados para ahorrar tiempo, optimizar recursos, etcétera. Aquí pues ya vemos la ubicación de los tendidos mucho más grandes y con mucho más volumen. Entonces, chicos, en resumen de todo lo que hemos visto, importante el diligenciamiento de esta ficha técnica. Puntos a tener en cuenta en el proceso de la evaluación de esta ficha técnica, que la imagen que nos muestre el tendido esté acorde con la información consignada. Que si estamos hablando de un tendido cerrado, aquí yo coloque tendido cerrado. Que si estamos hablando de un tendido abierto, aquí yo coloque tendido abierto. Que si estamos hablando de un trazo direccional, la imagen corresponda a un trazo direccional. ¿Dónde lo voy a colocar? Acá en descripción del trazo, direccional o bidireccional. ¿Qué tipo de telas con el que yo voy a trabajar? Tendrá que estar también acorde con la imagen.
que si tiene entretela, que si no tiene entretela, que el ancho del material, acá yo observe, obviamente pues si es un tendido abierto, pues podré observar mucho mejor el volumen de la medida, así es un tendido cerrado. Pero que si ustedes me colocan que si el ancho total es de 1,60, de 1,40 y van a colocar que el orillo es de 2, de 3 centímetros, ese ancho útil corresponda a la resta de ancho total menos ancho de orillo, sumando los dos lados, y este me dé mi ancho útil. Claro, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esta evidencia número 4, que sería nuestra última evidencia correspondiente al componente técnico? Voy a leer un momentico acá. Profe, para saber qué tipo de tela nos sirve, pues Paola, dependerá de cuál es la prenda que ustedes vayan a desarrollar. Recuerden que ustedes ya hicieron unas interpretaciones, entonces si usted gusta, me envía una foto y me dice, profe, la prenda que yo interpreté es esta. ¿Usted con qué tela cree que yo puedo hacer esa prenda? Y con gusto, pues yo le puedo ir orientando según su caso específico y al igual con los demás compañeros. Pero si es claro cómo deben diligenciar la ficha técnica, qué información es la que deben consignar allí. Sí, señora. Señora. Listo, muy bien. Profe, una preguntita. Déjame. ¿La prenda la cortamos y la confeccionamos o solo la cortamos? Pues por ahora no le solicita que la confeccione y eso ojalá que la lograran confeccionar. O sea, por ahora la ficha técnica de trazo y corte es solamente hasta el punto en que ustedes colocan el tendido. Ni siquiera les piden que corten aún. Pero si usted tiene la posibilidad y puede hacerlo y tiene las nociones de cortar y ensamblarla, maravilloso. Y si me envía la foto de la prenda ensamblada, pues perfecto. Pero no es que la guía lo solicite porque a ustedes les van a solicitar ensamblar prenda a partir de la siguiente fase. Gracias, profe. Listo, Elena. Daisy dice, profe, una pregunta, si voy a confeccionar una camisa para mi talla M, ¿debo hacer desde trazo, despiece e interpretación para hacer mi evidencia? Pues Daisy, la idea yo siempre les expliqué desde un principio era que ustedes trabajaran como veníamos trabajando. En fase de análisis hicieron los básicos. Ahorita en fase de planeación hacían una interpretación a partir de esos básicos. Pero si usted quiere hacer algo para usted en su talla, pues obviamente tendría que arrancar desde el básico, luego hacer la interpretación, luego hacer el despiece y posterior hacer esta evidencia que estamos socializando. ¿Listo, Daisy? Listo, listo, perfecto. Esta interpretación para esta ficha como tal la van a hacer con alguno de los tres diseños que ustedes ya interpretaron. Recuerden que ustedes tenían que interpretar un diseño para femenino, un diseño para masculino y un diseño para infantil. Con cualquiera de esos diseños van a hacer la evidencia. La camisa, si es el ejemplo con una camisa, si ustedes tomaron camisa, la camisa tiene que tener todos los elementos que conforman una camisa: delantero, posterior, manga, cuello, bolsillos, abotonadura, todo lo que tiene la camisa. No me van a salir solamente con el delantero y el posterior, ¿sí? Tiene que estar completa la interpretación. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entendido. Listo, muy bien. Bueno, si no tenemos, dice acá Daisy, dependiendo de ficha técnica, ¿cómo así Daisy que sí, dependiendo de la ficha técnica de diseño? No. Ustedes en la ficha técnica de diseño la vimos en fase de análisis y esa no tenía nada que ver con lo que estamos ahorita desarrollando. Ustedes hicieron unos básicos en fase de análisis. Con esos básicos, ustedes tenían que hacer una interpretación de una prenda para femenino, una prenda para masculino y una prenda para infantil. Ustedes elegían qué prenda, si era camisa, si era camiseta, si era vestido, si era falda, de las que estaban allí dentro del material de formación. Con esa prenda que ustedes eligieron, con alguna de las tres líneas, ustedes hacían un despiece. A ese despiece le asignaban unos márgenes de costura.
con ese despiece es que ustedes van a desarrollar o van a diligenciar esta ficha técnica de trazo y corte. ¿Sí me hago entender, Daisy? O sea, profesora, una pregunta. Prácticamente estaríamos hablando que de la actividad del despieza con la actividad de la ficha técnica, ¿cierto? Exacto, Fernanda. Con el despiece que ustedes ya tienen, lo que van a hacer es el tendido. Y ustedes ya van a elegir, según el despiece, si es un tendido abierto, si es un tendido cerrado, si es un trazo direccional o si es un trazo bidireccional. Dependiendo del diseño de la prenda, exactamente, sí, señora. Ahí dependerá del diseño que ustedes hayan elegido. Recuerden que tienen tres opciones: femenino, masculino o infantil. A esa interpretación, ustedes le hacen un despiece, ¿sí? Ese despiece que es separar las piezas como en las imágenes que vimos. Y ese despiece tiene una asignación de unos márgenes de costura. Ya cuando tenemos ese despiece separado, cortado, que es una de las evidencias que ustedes tienen que enviar, ya ustedes lo acomodan sobre la capa de tela que ustedes elijan y ya ustedes determinan si es un tendido abierto o si es un tendido cerrado. ¿Sí es claro? Voy Profe, a tengo, profesora, tengo otra duda. Para la actividad del despiece es solamente una prenda, ¿cierto? No, solo una prenda, sí, señora. bueno, muchas gracias, profesora. Estoy aquí, sí, señora, con gusto. Estoy aquí buscando una imagen de un trabajo para poderles explicar, para poderles mostrar un ejemplo, sino que no me quiere cargar. Esperen, denme un segundito que esto me cargue y ya. Esperen, les comparto pantalla para darle un poco más de claridad. Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, profe. Listo. Entonces acá vemos este ejemplo. Mi computadora está pero re lento. Aquí. Bueno, la imagen no ayuda mucho porque no se alcanza a ver todo el tendido. La idea es que se vea todo el tendido. Entonces acá la aprendiz coloca tendido, abierto, que era lo que yo les decía. Tela sólida no aplica. ¿Es un tejido plano o es un tejido de punto? ¿Y qué tipo de tejido es? Ancho de material. Ella dice que tiene 1,50 de ancho y que tiene orillo de 6 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 3 centímetros por un lado y 3 centímetros por el otro. Y si yo le resto a 1,56 centímetros, estamos hablando que tengo un ancho útil de 1,44. Eso es lo que ya está trabajando la ubicación de los moldes. Aquí está la cantidad de piezas. Entonces acá nos dice que son 5 piezas, las cuales están el delantero, posterior, manga rangla, cuello de tira en rib. Cantidad de piezas en forro no aplica. Cantidad de piezas en entretela no aplica. Es una camiseta deportiva. Acá nos habla que es un trazo direccional. Todos los moldes van hacia la misma dirección. Entonces, sí me hago entender a lo que les decía. Aquí está el molde despiezado de la camiseta delantero posterior con las mangas y el puño. Y aquí está la información: tendido abierto, trazo direccional, ancho de tela menos orillo, ancho útil. Sí es claro lo que voy a revisar en el diligenciamiento de esa ficha técnica. Sí, señora. Listo. Muy bien, perfecto. Igual, chicos, como siempre les he dicho, ustedes pueden ir enviándome fotos del avance, pueden ir resolviendo sus dudas e inquietudes a la par de que estén desarrollando la actividad, para que haya más claridad de pronto en espacios o vacíos que hayan en el proceso de la ejecución de la actividad. ¿Listo? Listo, muy bien. Listo, chicos y chicas. Bueno, agradecerles por participar de nuestro encuentro el día de hoy. Con preocupación observo de que solamente estamos 21 personas conectadas cuando se supone que estamos
66 personas aún en el proceso formativo. Me imagino que los demás verán las grabaciones. Y pues allí es donde entra a jugar la responsabilidad del compromiso de cada uno de ustedes, porque no es lo mismo conectarnos y despejar las dudas en un encuentro sincrónico a ver la grabación y de pronto nos surjan las dudas y no tengamos el espacio de resolverlas. Entonces, tratemos siempre de organizar un poco y poder participar de estos espacios que realmente son fundamentales para su proceso de formación. ¿Listo? Gracias a la participación y el compromiso de ustedes. Les deseo éxitos y cualquier cosa, estoy ahí presta para poderlos orientar. Muchas gracias y bendecida noche para todos. Muchas A usted. gracias, instructora. Bendiciones. Gracias, profe. Bueno, chicas, feliz noche, Dios las bendiga. Gracias, profe. Feliz noche. Voy a detener hasta acá la grabación.